de la diabetes y se realiza y se aprovecha esta jornada para dar charlas, concientizar sobre esta patología. María Elisa Quiroga Contegrán es diabetóloga y la tenemos en línea para que nos brinde algunos detalles al respecto. ¿Cómo le va, María Elisa? Jorge Olivero es mi nombre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo anda Mucho usted? gusto. Bien. Gracias por Mucho gusto estar atendernos. aquí. ¿Cómo Buenas andan? tardes. Lo primero que Bueno, quiero preguntarle, a ver si sintéticamente nos puede explicar qué es la diabetes. bueno, hoy es el Día Internacional de la Diabetes y estamos con el lema de el bienestar en diabetes, ¿no? Ujú. Bueno, muchos sabemos porque realmente es una enfermedad que ya es epidemia, ¿no? En el mundo, justamente hablábamos con colegas esta mañana de cuánto se habla en la epidemiología de enfermedades, las enfermedades infecciosas, pero realmente la pandemia ahora es la diabetes, ¿no? La obesidad y la diabetes. Y bueno, y la diabetes, en realidad tenemos dos tipos de diabetes, la diabetes 1 y la diabetes 2. La diabetes 1 es la diabetes que se da desde la infancia, cuando generalmente es un niño, un adolescente, un joven. Se da también en el adulto, pero es menos frecuente. Se le dice diabetes LADA cuando se da en el adulto. Y la diabetes 2, que es la más frecuente. El 90% de los pacientes con diabetes son diabetes tipo 2. Generalmente la diabetes tipo 2 se da en personas con obesidad o tienen antecedentes familiares de diabetes. Hay algunos signos a veces que nos pueden decir que tengo riesgo de tener diabetes, por eso es tan importante el día de hoy concientizarnos para prevenir. A mí me gusta mucho la palabra prevención en Y sí, diabetes, porque en todos los estadios la prevención tiene que ver con la diabetes. Antes de que aparezca, cuando tenemos diabetes, en todas las etapas de la diabetes podemos hacer cosas para estar mejor. María La Elisa, prevención es fundamental. ¿es hereditaria? ¿Pasa de la mamá al hijo, por ejemplo, si la mamá tiene diabetes? Claro, hay un factor genético Ujú. que se puede manifestar o no, y el ambiente influye en que esto se manifieste cuando estamos hablando de diabetes 2. La diabetes 1 no tiene tanto que ver con la parte genética, aunque se ha visto que hay una relación. Tanto es así que se están haciendo investigaciones donde se podría detectar una posibilidad de diabetes tipo 1 en niños que tienen familiares con diabetes tipo 1 con un estudio genético, que es algo muy nuevo esto. Pero en realidad no una persona con diabetes tipo 1 va a tener un hijo con diabetes tipo 1, sino que hay un pequeño mayor posibilidad. En cuanto a la diabetes 2, una persona que tiene un familiar con diabetes directo, tiene un gen que lo predispone, pero no es solamente la parte genética, sino todo lo ambiental, todos los hábitos de vida que influyen en que aparezca este gen. Claro. Entonces, por eso es tan importante tenerla en cuenta. Lo que muchas veces también digo yo, que el familiar de alguna persona con diabetes puede acompañarlo, es muy importante que haga todo lo que una persona con diabetes tiene que hacer, porque nos beneficia a todos. Todo lo que la persona con diabetes tiene que hacer en general es bueno para todos. ¿Qué es eso? Hacer ejercicio, tener una vida más Ujú. activa, comer vegetales. Estas cosas sanas para nuestra salud son buenas para la diabetes y son buenas para otras enfermedades. ¿Se Si yo cura como... la Sí, persona o el paciente que tiene diabetes? ¿perdón? ¿Se ¿Cómo? tiene cura la diabetes? ¿O hay que Sí, convivir con la enfermedad, digamos? ay, perdón, no escuché. Sí, le repito, le consulto a María Elisa, si Sí. la diabetes tiene cura o hay que convivir con la misma. Bueno, la diabetes tiene tratamiento, Ujú. tiene tratamiento. Por eso es tan importante la prevención. Hay, digamos, ahora con medicaciones nuevas, hay, por ejemplo, una situación especial que cuando hay diabetes y obesidad se opera con un bypass gástrico esa persona, Ujú. retrocede hacia atrás como si fueran 10 años para atrás y la persona puede haber estado usando medicación, incluso insulina, y dejar de necesitarla, porque es como una regresión hacia atrás en el tiempo.
esa persona no se cura porque realmente se tiene que cuidar para que no aparezca la diabetes de nuevo, pero pareciera una curación. O sea Bien. que ahí, cuando la persona hace un enfoque de su diabetes con eh, realmente aumentar el ejercicio, mejorar la alimentación, puede tener un retroceso en su Claro, enfermedad. usted, Pero no es una cura, es un tratamiento un permanente que tratamiento, claro. tenemos que hacer. En los 3, 4, 5 minutos que llevamos de entrevista, usted ha nombrado en varias oportunidades el tema alimentación y también ejercicios. Veo que por ahí viene la calidad de vida a la persona que tiene diabetes y la que no tiene diabetes también, ¿no? Sí, realmente, porque bueno, justamente ahí está la epidemia que tenemos. Por supuesto que ha aumentado la expectativa de vida, entonces eso hace que se manifiesten algunas enfermedades que a lo mejor antes no se manifestarían, ¿no? Claro. Hace 100 años, o qué sé yo, en el año 50, a veces la expectativa de vida era más o menos de esa edad, 50 años, ¿no? Entonces, bueno, se nos hace ahora mandatorio ser más cuidadosos con nuestra salud y encima, bueno, todo nos favorece para ser más sedentarios, para comer alimentos que están muy envasados, Lo elaborados, que se muy conoce popularmente como procesados. la comida chatarra, ¿no? Claro, pensemos que el hombre en la Tierra, digamos, lleva millones de años y hace muy poco que está quieto. Siempre tenía que salir a correr, cazar, recolectar, y nuestro cuerpo todavía no se adapta a esto de estar tan quieto. Entonces la normalidad sería movernos más. Y eso es lo que hay que ir buscando. Y no siempre tiene que ser algo tan reglado. Obviamente que si podemos lograr algo reglado, un deporte, y mucho mejor, pero siempre buscar el movimiento. Si me voy a un edificio, tratar de subir por la escalera. Si Claro. voy a trabajar, bajarme unos metros antes del ómnibus, o parar el auto más lejos, o animarme a ir en bicicleta. Bueno, estas cosas que en San Juan se andaba tanto en bicicleta, sería lindo Claro, que ¿por se qué no pudiera recuperarla? hacer eso de nuevo. Y hacemos ejercicio, ahorramos plata, que hoy en día no es poca cosa. Acá Fernando Gutiérrez le quiere hacer una consulta. María Elisa, buenas tardes. ¿Cómo le va? Fernando le habla de este lado. Bien, Fernando. ¿Qué Un tal? gusto. Mucho Saber si gusto. aumentaron los casos de diabetes en los niños y si está relacionado, ¿no? Como lo decía Jorge, con la alimentación. Y en ese sentido, también saber si hay estadísticas a nivel nacional y provincial de personas con diabetes. Sí, las estadísticas han aumentado notoriamente. Me acuerdo que hicimos hace unos 6 años más o menos, también un encuentro para hablar de la diabetes, y hablábamos del 10% ya suponiendo que venía ese porcentaje, se hablaba del 6-7, y ya estamos en el 12%, 11,7%, 12% de diabetes. Y con respecto a lo de la diabetes en niños, sí, está teniendo que ver con la alimentación, esto del sedentarismo también, a veces la inseguridad. Yo siento que influye que los padres, ¿no? Bueno, que se queden en la casa. Las actividades son muy distintas a muchos años atrás, que los niños jugaban mucho, salían, corrían, hacían las actividades físicas permanentemente, ¿no? Y ahora con las pantallas, con los juegos que son todos más estando Mucho quietos, celular, no eh, mucha play. tal cual, ¿cuántas horas están Sí. quietos los niños, ¿no? Entonces, bueno, hay que estimular todo lo que sean actividades al aire libre, actividades, bueno, que haya más participación del niño activamente, ¿no? Como detrás de una pantalla, ¿no? Es muy Doctora, importante. Y por otro lado, la alimentación desde sí. chiquitos es muy importante también, ¿no? Desde la lactancia, que desde que el niño nace, tratar de que no haya contacto con la leche de vaca, muy importante eso. Antes del año que no haya contacto con la leche de vaca es muy importante. La diabetes tipo 1 se ha visto que tiene una relación no directa, pero sí los niños con diabetes tipo 1, hubo más cantidad de niños en el grupo de diabetes tipo 1 que tuvieron contacto con la leche de vaca que en el grupo de los niños sin diabetes tipo 1,
que habían menos niños que habían tenido contacto con la leche de vaca. O sea que no es un factor de riesgo, pero sí como tal, pero sí se ha visto una relación mínima. Entonces, bueno, la lactancia materna, tratar de no tener contacto con la leche de vaca pensando en la diabetes tipo 1, y después al niño desde chiquito irle haciendo que tenga contacto con los distintos alimentos vegetales. Es muy importante. Se ve eso, que a veces niños chiquitos, si tuvieron contacto con los alimentos vegetales puros así, después les gustan en la niñez y en la adolescencia y en la edad adulta. Y hasta incluso influye lo que la mamá come en el embarazo, ya se ha visto eso, en los gustos del niño. O sea que desde antes de nacer ya podemos prevenir. Es muy importante. Entonces, hablábamos también eso hoy, ¿no? Con las nutricionistas, la importancia de, hasta en la escuela, porque en la escuela el niño está muchas horas, entonces tratar de que lleve siempre una fruta, que lleve algo que no sea golosinas, que no sea harinas, que no sea azúcar, que no lleven plata para comprar en el kiosco, que lamentablemente a veces una institución educativa les ofrece alimentos que no son por una fruta, saludables, ¿no? Claro. Doctora, me quedo con la cifra que dijo usted recién, María Elisa, 12% de la población mundial, de la población en Argentina. Población, sí, ese es el número. O sea que nosotros tenemos en 100 personas que conocemos, 12 tienen diabetes. Claro. Bien. La relación entre la diabetes y la insulina, pensando en aquellas personas que por ahí no puedan adquirir este medicamento vital, Mariel. Bueno, eso voy a hablar de dos cosas de la insulina, ya que salió el tema de insulina. Sí. En cuanto a la prevención, la palabra insulina me lleva a decir algo que no es directo a lo que me ha preguntado, pero que saber que hay algunos factores de riesgo que nos pueden estar hablando de una diabetes tipo 2, y es cuando tenemos la cintura por encima de 105 en el hombre, por encima de 88 en la mujer, y hay unas manchitas que a veces se ven en el cuello, en las axilas, en la ingle, que se llaman acantosis nigricans, que es un color amarronado, acantosis nigricans, no importa el nombre, pero cuando yo noto eso, puede ser que me esté indicando que yo tengo mucha insulina en el cuerpo, de la insulina propia, es decir, en la diabetes tipo 1 falta insulina, pero en la diabetes tipo 2 está funcionando mal y se empieza a producir insulina de más. Ese aumento de la insulina produce esas manchas en el cuerpo. Eso hablando de la insulina en la prevención. Con respecto al tratamiento que es insulina, sí. Sabemos que la diabetes tipo 1 necesita sí o sí insulina. Antes se le llamaba insulino dependiente. La diabetes tipo 2 necesita medicación y a veces insulina. Es muy importante que sepamos que usar insulina cuando tenemos diabetes tipo 2 no significa que estemos peor, solamente que es una necesidad que el médico ve en ese momento, que va a ser mejor para el paciente. Es decir, usar insulina puede ser por una infección, por una operación, por una internación en una persona con diabetes tipo 2, y no siempre implica que eso va a ser definitivo. Después puede volver o no a la medicación oral, pero no hay que asustarse. En épocas anteriores, hace mucho, se usaba insulina bovina, porcina, entonces se tendía a postergar el uso de la insulina, y a veces el paciente creía que la insulina lo llevaba a las complicaciones, porque a veces se atrasaba tanto el uso de la insulina que iba unido a las complicaciones. Claro. Y es todo lo contrario. Nosotros usamos insulina justamente cuando es necesario para evitar complicaciones. María Elisa, se nos ha ido el tiempo, pero sí. Quería consultarle lo último, ¿no? Y agradecerle porque realmente ha sido muy clara, debe ser docente usted o algo, pero hemos entendido todo muy bien. Aquella persona que es diabética, ¿no? ¿Qué siente en el cuerpo? ¿Cuáles son los primeros síntomas, digamos? Se me ocurre tal vez tener menos fuerza o sueño, no sé, algún síntoma básico para aquel que nos está viendo y diga de repente, che, tengo que ir al médico porque estoy sintiendo los síntomas que dice la doctora. Bueno, acá es un tema bien importante lo de los síntomas, porque no hay que esperarlos. En realidad, si yo tengo más de 40 años, es importante que me haga un chequeo, no solamente por diabetes, sino un chequeo general. Eso como preventivo, se habla en medicina, más de 40 años,
tengo que hacerme un chequeo cardiovascular y un análisis de rutina, donde siempre va a ir la glucemia. Pasados los 5 años, si todo está normal, tengo que repetirlo. O sea que el diagnóstico de diabetes se hace con un análisis de sangre, donde la glucosa es mayor de 126. Si yo estoy entre 100 y 126, no es normal la glucosa, se llama glucosa alterada en ayunos y me está hablando de un riesgo de diabetes. La glucosa normal es menor de 100. Entre 100 y 126 hay riesgo de diabetes y tengo que empezar a actuar para no tenerla. Con respecto a los síntomas, si yo no he hecho lo que conviene, que es esto de hacerme un control después de los 40 años,